Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a empezar nuestra clase sobre quistes de los maxilares. Un quiste maxilar es definido como una cavidad patológica, una cavidad dentro del hueso, en este caso quistes de los maxilares, tapizada por una cápsula, ¿no?, que está constituida por diferentes tipos de epitelio que va a depender del tipo de lesión, ¿no? Los quistes odontógenos, que tienen una cápsula formada por un tejido epitelio estratificado plano que puede estar o no queratinizado, y en el caso de los quistes fisurales, que tienen más bien una cápsula, ¿no?, una cápsula quística constituida por epitelio respiratorio, es decir, por epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ¿no? La cavidad típica es la que vemos aquí en la tomografía, ¿no?, una imagen radiolúcida de contornos bien definidos, bien corticalizados, ¿no? Si hablando de una tomografía, diríamos de una imagen de muy baja densidad, ¿no?, que se encuentra bien identificada, delimitada, pero en los bordes. La clasificación de los quistes de la OMS ya lo conocemos, sin embargo, vamos a hacer más bien mucho énfasis en los quistes odontogénicos, que pueden ser inflamatorios o que pueden formarse directamente del epitelio reducido del esmalte. De acuerdo con este gráfico del libro de SAP, ¿no?, vemos que las diferentes localizaciones y características radiográficas de los quistes que nos pueden ayudar en cierta forma a poder determinar frente a qué tipo de quiste nos encontramos. Entonces, si vamos a una clasificación más genérica, ¿no?, podemos decir que los quistes de los maxilares pueden ser odontógenos o no odontógenos, ¿no? Odontógenos, lógicamente, aquellos que se originan a partir del epitelio del folículo dentario, ¿no? El tamaño, la presencia de dientes, el tipo de desarrollo, el tiempo en que se van desarrollando, y la ubicación nos pueden dar indicios acerca frente a qué tipo de quistes estamos. Pero los quistes óseos de los maxilares, fundamentalmente, merecen un diagnóstico clínico en principio. Y este diagnóstico clínico, cuando se trata de la mandíbula, como vemos a la derecha, se produce una expansión de la tabla vestibular, ¿no? En cambio, en la maxila, es decir, maxilar superior, suele tratarse más bien de hallazgos, ¿no? De hallazgos debido a que los quistes son de gran dimensión, debido a que van creciendo a expensas del espacio que le corresponde al seno maxilar. Entonces, en un maxilar superior, generalmente se trata de hallazgos radiográficos durante un examen de rutina, durante una evaluación previa a un tratamiento de ortodoncia. Aquí vemos una imagen típica de un quiste, ¿no?, una imagen radiolúcida de contornos bien definidos y fondo homogéneo. En este caso, pues por cuestión de origen del tipo de quiste, es un quiste dentígero, pero en general esta es una imagen característica de un quiste, ¿no? Aquí en este otro caso vemos un quiste en el maxilar superior, la flecha está indicando que también hay un diente en su interior. Eso, en la panorámica vemos una imagen en forma de pera o invertida, o forma de gota de agua invertida, que tiene un diente, en este caso, que caracteriza a un quiste dentígeno, ¿no? En este otro caso ya el quiste está infectado, por eso que no lo vemos como una imagen radiolúcica típica o característica, sino lo vemos más bien con un fondo heterogéneo, porque se ha infectado posiblemente debido a este diente deciduo, este canino deciduo, que ha terminado infectando la cavidad quística, ¿no? Y que el quiste finalmente es el que ha impedido que este canino superior derecho haya erupcionado de manera adecuada. En este otro caso, vemos la panorámica de un paciente de nuestra universidad que tiene una imagen radiolúcida de contorno definido, fondo homogéneo, y que se extiende desde los bordes del espacio periodontal del molar inferior. La tomografía superior, sobre todo, nos muestra que el quiste efectivamente se continúa como el espacio periodontal, indicándonos que se trata, pues, de un quiste radicular, un quiste inflamatorio, que vamos a describir unos minutos más adelante, ¿no? El primer grupo de quistes no odontógenos de los maxilares, vuelvo a repetir, de los maxilares, se denominan quistes fisures también, y que se originan supuestamente por restos epiteliales que quedan libres en los sitios de unión de los procesos maxilares y la premaxila, en ese espacio donde normalmente debe unirse íntimamente esos tejidos y desaparecer, quedan restos epiteliales que posiblemente se le atribuyen como causantes de estos quistes. Entonces tenemos básicamente quistes ubicados en los sitios de unión, en la línea media, por ejemplo, y posterior, donde se une la premaxila con el proceso maxilar lateral derecho-izquierdo, se encuentra el conducto nasopalatino,
Y en este caso puede haber también una patología, un quiste que se llame justo el quiste nasopalatino, ¿no? Debo recordarles que los quistes fisurales están tapizados por epitelio respiratorio, ¿no? Este quiste nasopalatino tiene una localización central en la maxila. Generalmente crece hacia el lado palatino, se origina en el lado palatino definitivamente, pero por su tamaño tiende a irse o expandirse hacia la tabla vestibular, a través de la cual muchas veces aparece ya cuando la lesión es muy grande. Como en este otro caso vemos una imagen en forma de gota de agua, no se encuentra bien se encuentra bien corticalizado, pero el fondo no está muy definido, más que todo por la imagen de una panorámica de muy baja calidad, ¿no? Vemos más de cerca y vemos claramente una imagen que está bien delimitada, bien corticalizada, ¿no? La vemos en una vista oclusal, donde aparece la forma de una gota de agua, ¿no? Característica de un quiste nasopalatino. Este es un caso también de nuestra universidad, que se hizo la cirugía y en la universidad hace muchos años, año 2000, 2001, en donde vemos justamente la cirugía apical, que en algunos casos puede llegar a comprometer el ápice de los dientes. El quiste palatino medio más bien es un quiste localizado en la sutura palatina media, ¿no? Y que se caracteriza porque está localizado justo en la parte central de la maxila, ¿no? En cambio, a diferencia del quiste glóbulo maxilar, también un quiste fisural, también tapizado por epitelio respiratorio, ¿no? Pero que en este caso tiene una presentación lateral por distal del incisivo lateral, ¿no? Porque se encuentra lógicamente en la zona de unión de la premaxila con el proceso maxilar lateral, esto es, entre el canino y el incisivo lateral superior, ¿no? En cambio hay quistes glóbulo-maxilares como este, ¿no? Todos los quistes que presento aquí han sido mis pacientes. Puedo dar fe que ha habido un estudio histopatológico que respalde lo que estoy diciendo. En este caso, un caso poco usual de un quiste glóbulo-maxilar de un gran tamaño, ¿no? Pero generalmente son quistes de una dimensión un tanto menor. Entonces, en este caso, seguimos entonces con los quistes inflamatorios. El más común es el quiste periapical, ¿no? Llamado también quiste radicular, de origen epitelial y se origina supuestamente a partir de los restos epiteliales de Malacés, que son estimulados, ¿no? Por un proceso inflamatorio crónico o una infección, ¿no? Entonces, en este caso, la lesión es periapical, como se ve en este diente, y ojo que el quiste radicular no se puede diagnosticar radiográficamente, ¿no? Porque radiográficamente es imposible distinguir entre un quiste apical o radicular, un granuloma apical y un absceso periapical, ¿no? A veces, muchas veces el diagnóstico es confuso, ¿no? Y lo único que es determinante aquí, vuelvo a repetir, es el estudio histopatológico. Entonces, es una lesión periapical, a veces, rara vez aparece lateralizada, y se caracteriza por tener un epitelio estratificado plano no queratinizado, ¿no? Aquí vemos algunos casos, como repito, son casos que han sido diagnosticados mediante un estudio histopatológico, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, la imagen de una lesión apical típica con un espacio periodontal que se continúa, perdón, con el espacio periapical, ¿no? El espacio periodontal. Aquí en este caso hay una imagen también que está poco delimitada, ¿no? Porque el quiste está infectado y cuando la lesión está infectada puede ver la apariencia radiográfica. En este otro caso vemos un quiste radicular adyacente a una premolar, ¿no? Las causas de su aparición pueden ser múltiples, en este caso, pero no, en este caso nunca se llegó a determinar su naturaleza. En este caso vemos un segundo sin molar inferior, también con un quiste radicular, ¿no? También, este es el paciente Elvis, una lesión apical que puede ser confundida con un granuloma, ¿no? O con un tumor también, ¿no? Se trató en este caso pues, de una lesión apical correspondiente a un quiste radicular, ¿no? Diferentes vistas para mostrar la zona poco corticalizada en algunas zonas y bien corticalizada en otras zonas, ¿no? La corticalización de los quistes se debe fundamentalmente a que existe un crecimiento lento de estas lesiones que da lugar o que permite al hueso producir una mayor mineralización a su alrededor, una esclerosis que después se calcifica aún más y se conforma o se constituye una cortical bien definida, que es característico de las lesiones benignas, ¿no? También de los tumores benignos, aunque la imagen radiográfica sea un poco distinta en la estructura misma, en la densidad, perdón,
misma de la lesión, ¿no? Pero cuando hablamos de lesiones quísticas, la cápsula está rodeada por una cortical bien definida en el hueso y que nos ayuda también en el diagnóstico, ¿no? Ojo que quistes son estructuras o lesiones, perdón, que pueden ser diagnosticadas o nos puede ayudar mucho al estudio imagenológico para llegar a un diagnóstico final, ¿no? Aquí vemos una tomografía del paciente anterior, de Andrea, donde se ve la lesión bien delimitada en la parte posterior, pero no así en la parte anterior. Y cuando vemos el corte sagital, o sea, es decir, lateral, vemos que la tabla vestibular y la tabla palatina están ensanchadas y se ha producido pues una cortical bien definida en la parte más apical que está próxima al piso de la nariz, ¿no? En este caso ya se trata de un quiste residual cuyo origen es exactamente igual al de un quiste periapical, solo que el quiste periapical o radicular no fue extirpado durante la extracción dental, ¿no? Entonces quedó una imagen radiolúcida de contornos definidos, ¿no? Pero en este caso el mixta estuvo infectado. Pero ¿qué es característico pues, de un quiste residual, ¿no? Aquí también, este es un paciente de nuestra universidad, a quien le hicieron la extracción dentaria en otro lugar, hicieron la extracción y dejaron la lesión, dejaron el quiste. Ahora es un quiste residual, ¿no? Una vista cercana se ve que la imagen es bien delimitada, pero ojo, vuelvo a repetir, son pacientes cuyo diagnóstico final ha sido corroborado histológicamente. Aquí también un quiste residual en una mandíbula en un paciente de duro parcial, ¿no? En cambio, el quiste paramolar, que es también un quiste inflamatorio, está asociado a la erupción de algunos dientes, ¿no? Paramolar porque generalmente está asociado a la erupción de un molar, ¿no? Entonces apreciamos, como en este caso bilateralmente, un aumento del espacio alrededor de la corona del tercer molar inferior, ¿no? Este es otro paciente, también vemos lo mismo, ¿no? Alguien me podrá decir es un quiste de erupción, también pues es una opción, pero ya el estudio histopatológico fue definitivo, ¿no? Este es el otro lado del mismo paciente. Es un paciente que vino a nuestra universidad en el año 1999, hace 21 años, y vemos que ella vino por una atención integral, ¿no? Vino por problemas de verificación si había caries o no en algunos dientes, si sus restauraciones estaban bien conservadas, y como parte del diagnóstico integral, se le tomó periapicales, en ese tiempo se tomaba radiografías seriadas, y en una de ellas apareció una lesión que era más grande, ¿no? Que la radiografía, un quiste alrededor del tercer molar inferior, ¿no? Entonces se procedió a la extracción dentaria, se procedió al retiro de la lesión y se envió esto a histopatología, ¿no? En este caso también se ve, bueno, ya después del tratamiento, una técnica de patch 2 sin sutura, y aquí vemos a la lesión que fue retirada en forma intacta conjuntamente con el diente, o siempre con la pieza dentaria de la cual se había originado, ¿no? Acá vemos un caso diferente en el lado izquierdo, coincidencia es un tocayo, vemos un quiste paramolar adyacente o mesial a la corona del tercer molar inferior, ¿no? En este otro caso también vemos igual. Los quistes dentígeros, por su parte, ¿no? Dentígeros, dentígenos, dentíferos, según como quieran traducirlo, la literatura es copiosa, es abundante en ese sentido. Tenemos en primer lugar al quiste primordial o quiste folicular, en el cual no existe ninguna calcificación del diente, se aprecia más bien un epitelio estratificado no queranidizado, pero que también contiene células foliculares, ¿no? Acá vemos un quiste dentígeno en el maxilar superior, también una imagen en forma de pera invertida, y hay un diente pequeño en su interior, un diente supernumerario, ¿no? En la vista oclusal vemos también lo mismo, el diente que está produciendo en este caso la lesión, ¿no? Es un niñito que ahora debe tener pues 50 años por lo menos, ¿no? Y tenemos un quiste asociado a un canino retenido, ¿no? En la parte más alta. Entonces la pieza 1-3 estaba muy alta y se ve más bien una imagen mixta y predominantemente radioopaca, ¿no? Que parecería más un tumor, pero ya el diagnóstico histológico fue el de un quiste dentígeno que fue que se infectó, ¿no? Por estos dientes de SIDO. Este
es otro paciente, ¿no? También un paciente pediátrico con un quiste dentígero asociado a un diente deciduo, ¿no? Es otro paciente que lo vimos hace un instante, ¿no? Hay una pieza retenida, si ustedes se dan cuenta no está en contacto con el premolar retenido y más bien está formando parte de una lesión patológica, ¿no? Es otra paciente que fue evaluada, traía radiografías de varias oportunidades en que la habían visto, pero el problema había sido que no habían hecho un diagnóstico oportuno, entonces la paciente estaba deambulando por ahí, tomándose radiografías en uno y otro lugar. El hecho es que la lesión va creciendo poco a poco, se va haciendo más grande, a tal punto que cuando se decide la cirugía termina dejando cavidades sumamente grandes, ¿no? En este caso vemos otro paciente, este es Mayra, ¿no? Finalmente en junio del 2010, cuando viene ya la consulta, y abajo está la tomografía, que nos muestra que la lesión es realmente grande, ¿no? Esta paciente inicialmente fue tratada inadecuadamente, ¿no? Le hicieron un curetaje pensando hacer una tracción ortodóntica, ¿no? Es un error de diagnóstico. Y eso se debe principalmente a que cuando se retira algún tejido no se tiene la costumbre de enviarlo a patología, ¿no? Lo cual creo que es un error sumamente grave. Entonces acá vemos la tomografía de la paciente, donde se observa una imagen bien corticalizada que se extiende más allá de la línea media, ¿no? Este es otro paciente o otra paciente, ¿no? Es normal, claro, es normal que cuando tengamos un diente que esté por encima de esta línea que corresponde al plano palatino, tengamos al frente un quiste o un tumor de origen odontogénico, ¿no? No existe ningún diente que por sí mismo pueda quedar retenido en una posición tan alta. Es simplemente que la lesión ha ido creciendo y creciendo y creciendo y el diente que está en su interior va tomando una posición cada vez más alta, ¿no? O sea, no es que el diente lo esté desplazando. Ese paciente también de nuestra universidad. El diagnóstico primero fue con periapical, se ve una lesión, una imagen radiolúcida que está desplazando los dientes. Cuando veamos desplazamiento de dientes, reabsorción de dientes, significa que es una lesión benigna, ¿no? Y hay un diente en su interior, ¿no? Como había habido una manipulación, una apertura cameral, una instrumentación meses antes, se había producido una hemorragia, ¿no? Un contenido de sangre al interior del quiste que lo hizo más espectacular y bueno, es más impresionante, pero finalmente el diagnóstico histopatológico fue el de un quiste dentígero, ¿no? Después de extirpar la lesión con el diente retenido que había ocasionado el problema, desgraciadamente la paciente tuvo que perder los dos dientes adyacentes porque no tenía mayor soporte radicular, ¿no? Y aquí vamos a ver algunos casos, ¿no? En los cuales ha habido lesiones apicales, como acá arriba, por ejemplo, se ve una lesión apical. Sin embargo, el espacio periodontal está conservado, ¿no? Son pacientes a quienes apenas vieron la periapical, la radiografía, asociaron la lesión con una infección dentaria, ¿no? Hicieron la apertura cameral y se encuentran pues con que el diente está vital, ¿no? Y está vital porque la lesión es independiente del diente, no es una infección originada por una lesión pulpar, ¿no? Se trata de un quiste, de pronto para un tumor, o de un quiste no odontogénico, ¿no? Que pueda estar ubicado en esa posición, en esa ubicación, y al no haber un diagnóstico histológico nunca se llega a saber realmente de qué se trata. A veces son queratoquistes, ¿no? Acá este fue un queratoquiste, me acuerdo, ¿no? Eso lo veremos en una clase posterior, ¿no? El hecho es que cuando hicieron la apertura cameral de ambos dientes, porque está con apertura cameral, se encontraron con que ambas piezas dentarias estaban vitales, ¿no? ¿Y por qué estaban vitales? Simple y llanamente porque la lesión no era de origen endodóntico, ¿no? Craso error, se le tuvo que completar la endodoncia, pero realmente fue una endodoncia o fueron dos endodoncias innecesarias. Aunque la imagen está pixeleada, ¿no? El paciente tiene más de 20 años, en este caso tiene más de 20 años, podemos observar una molar inferior también con una lesión periapical bien corticalizada, ¿no? Cuando le pregunto al colega por qué le hizo la endodoncia, porque está con tratamiento de endodoncia, ¿no? Pensaba yo que habían hecho un curetaje o algo así. El colega me dijo de que había hecho un tratamiento de endodoncia pensando que el problema era endodóntico y eso iba a solucionar el caso. Habían pasado 4 años y la lesión seguía del mismo tamaño o un poco más grande quizá, ¿no? Es más, ni siquiera guardaron la radiografía original. Cuando yo tuve la oportunidad de hacer la cirugía, ¿no? Tomé ¿cómo se llama? Hice el abordaje quirúrgico
envié a patología todo lo retirado y me indicaron que el diagnóstico era el de un tumor queratoquístico, es decir, no tenía absolutamente nada que ver con una infección de origen dentario, ¿no? Entonces hemos visto, ¿no? Estimados alumnos, lo relacionado al diagnóstico de los quistes de los maxilares, ¿no? El día de hoy no hemos hablado de tratamiento, ese es un tema diferente, pero tengan en cuenta siempre que cuando un diente está con movilidad, ¿no? Es decir, cuando el paciente tiene movilidad dentaria y no encontramos una causa aparente, ¿no? No hay caries, no hay enfermedad periodontal, no hay antecedente de traumatismo, no hay antecedente de un tratamiento de ortodoncia, ¿no? Hay que sospechar siempre que se trate de una movilidad dentaria ocasionada por la presencia de un quiste o más aún de un tumor benigno o maligno, ¿no? Entonces, esto ha sido los quistes de los maxilares y su diagnóstico.